Buenas tardes, a continuación haremos una breve exposición sobre el periodo preclásico de la República de Roma, en la que su forma de gobierno es la democracia. Mi grupo es el número 1 y está conformado por Ángela Patricia León, Valeria Stephanie Mancipe y yo, Natalia Forero. Iniciaré hablando sobre la historia del periodo preclásico, que se organiza en 3 fases. La primera es la fase de asentamiento, que se da en el siglo IV a.C. Esta fase es caracterizada por la reducción de los privilegios patricios a través de las leyes Publiliae Filonis del año 339 a.C. y también está caracterizada por la amenaza de los cartagineses de Cartago, África, y también porque los plebeyos pretendieron y obtuvieron cambios posteriores e importantes concesiones que terminaron en 3 providencias del gobierno. La primera fue la Lex Ovinea, la segunda la Lex Obulinia y la tercera Lex Hortensia de Plebiscitis. La segunda fase es la fase de apogeo, que se da en el siglo III a.C. Esta fase empieza con la conquista de Italia y los primeros dominios provinciales para la reafirmación de la República de Roma como una potencia mercantil del mar Mediterráneo, y hay un gran crecimiento económico, y tras la victoria contra los sánitas empieza la fase de apogeo imperialista del Estado romano. También empieza la conquista de la colonia griega y la Magna Grecia se hizo presa para Roma. Así que Roma se extendió cada vez más, y Roma también quiso otra provincia naval, que sería Cartago, y aquí es cuando empiezan las guerras púnicas, en las que el ejército romano es derrotado, pero los cartagos perdieron Sicilia, y así es como Roma se convirtió en patrón de la tierra y el mar Mediterráneo, pues todas sus regiones cayeron bajo su único dominio. La tercera fase es la fase de crisis del siglo II hasta finales del siglo I a.C. En el momento en que Roma es victoriosa, se comienzan a dar señales de una grave crisis. Esta empieza con Julio César queriendo posicionarse como el monarca absoluto de Roma, con un régimen autoritario. Pero muchos no estaban de acuerdo con esto y empezó un régimen anticesariano por partidos senatoriales. Se dio el asesinato de Julio César, y Marco Antonio supo aprovechar esta situación y tenía en mente continuar con el régimen autoritario, pero al final se puso de acuerdo con Lépido, y fue así como Marco Antonio invitó al pueblo a levantarse en contra de los conspiradores, leyendo el testamento de Julio César, en donde decía que el heredero sería César Octaviano, su bisnieto e hijo adoptivo. Se llega a un acuerdo para evitar guerras civiles. Lépido tuvo el África, Marco Antonio el Oriente, y Octaviano permaneció en Roma. En este decenio, Octaviano se convirtió en señor incontestable de Italia-Roma, Lépido murió en África y Marco Antonio se enamoró en Oriente de la reina Cleopatra y se suicidaron en Egipto. Bueno, y acá finalizamos con la historia de la República Romana en el periodo preclásico. Periodo preclásico: estructura estatal, la evolución del derecho público. Este derecho, junto con el privado, fue introducido por los juristas romanos. Es el derecho que regula las relaciones políticas y los fines que el Estado debe alcanzar. En este periodo, más exacto en el curso del siglo IV a.C., la clase plebeya logró reconocer un principio: que el Estado sea un bien indivisible de todo el pueblo romano, sin discriminación alguna. Gracias a este reconocimiento se logró la igualdad entre los patricios y los plebeyos, que los plebeyos fueran considerados ciudadanos, que puedan hacer parte de la política y del ejército, y que se puedan casar con los patricios. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos constitutivos del Estado? Población, territorio y gobierno, los cuales formaban la dimensión sociológica, pues es la denominación del pueblo que se entiende por todos los ciudadanos, como los patricios hasta los plebeyos. Y gracias a esto se forman 2 ideas. Número 1, el logro de llegar a una irrelevancia entre los patricios y los plebeyos. Y la número 2, la identificación de la palabra civili, los ciudadanos, solo con una categoría, que son los extranjeros. Y todo para ser ciudadanos. Pero, ¿cuáles eran las categorías que se dieron en su momento? Optimus Iuri. Ellos tenían acceso a todas las funciones del gobierno, tenían derechos como al voto y a presentarse como candidatos. 2. In minuto iuro.
Entre ellos estaban 1. Los libertines, que eran esclavos libertados. Esto hace referencia a que sus dueños los dejaban en libertad, los cuales estaban privados de la capacidad de desempeñar cargos sacerdotales y fueron concentrados en una sola tribu. 2. Las mujeres, ya que no eran consideradas ciudadanas, solo tenían el nombre de ciudadana. Ellas estaban privadas de cargos políticos. 3. Aerabis, personas condenadas a la exclusión de la tribu y solo la tenían en cuenta para el servicio militar. Y por último, los municipios sin el derecho al sufragio, que se les consideraba como Roma pero estaban privados de todo poder de gobierno y también los tenían en cuenta para el servicio militar. Evolución del derecho romano preclásico. La evolución del derecho público y privado en el periodo preclásico. Hablamos de cómo el periodo preclásico se presenta la nueva modificación por la influencia. El fenómeno de la realización del derecho con la creación de la jurisprudencia, sea la ramificación del derecho público o privado, derecho público y derecho privado en esta clase. El asentamiento se empieza a estar después de la ley de las 12 tablas, la organización del derecho con ellos, los civiles ius, del derecho civil, cuya protagonista fue el iurban, y se desarrolló a través del procedimiento de las acciones de la ley. Pero Roma empezó su fase de la historia del periodo preclásico y la fase de apogeo. Entonces todos los caminos conducen a Roma al desarrollo de grandes negocios entre los comerciantes y se necesitan un nuevo sistema jurídico. Y es cuando, siguiendo la línea de Supriv, el derecho privado, ellos civilis novum, el derecho civil nuevo, que va a tipificar el comercio, es decir, el derecho comercial, cuyo protagonista fue el predator y sus normas, teniendo en cuenta en tiempo, haciendo transición, como ya lo expliqué, con el procedimiento ambiental. Entonces, este procedimiento de tribunal del pretor peregrino, pero solo se aplicaba a darle la administración de justicia entre romanos y extranjeros. Los extranjeros que no se roben, en otras palabras, sin un requisito que era que existiera un extranjero. Una de las partes era que ius civil, pero solo para los romanos en el exilio, y de nuevo que era al menos un extranjero. Este procedimiento creado por el Pit peregrino justo en Roma, ius, a los romanos en general y a los juristas en especial les parecía que estos juicios y institutos creados por el rector para dar solución eran la expresión de una especie de Roma multinacional de un dios. Gente como los romanos, ya las otras naciones dentro de la órbita mediterránea de los sectores e institutos civiles no tardaron en aplicarse a los milicianos romanos, es decir, a todos los ciudadanos romanos y a los extranjeros. Aplicó en la fase de crisis para que se construyera un negocio consensual. No era necesario que al menos uno de los contratantes fuera extranjeros. Aquellos negocios nacidos de las exigencias del tráfico mercantil eran disponibles también para los ciudadanos romanos, así en las puertas del nuevo procedimiento salieron también para los ciudadanos romanos. Entonces el ejemplo del rector peregrino fue seguido por el escritor urbano y este nuevo procedimiento para acogido del tribunal también según estaba sobre la fórmula existiendo con el procedimiento antiguo de las atracciones. Este solamente es una parte de todo lo que se puede ver en la evolución del derecho preclásico. Muchas gracias.